Buenas tardes, mi nombre es Víctor Molgado, mi número de matrícula es ES 15 21 20 50 96 y hago equipo con la compañera Anaí Montserrat. Nuestro tema es el tema de transporte carretero. Mi nombre es Anaí Montserrat Aranda Carrillo. Actualmente me encuentro estudiando el tercer semestre de la carrera Ingeniería en Logística y Transporte y mi número de matrícula es ES 15 21 20 95 14. A continuación, mi compañero Víctor Manuel dará la introducción al tema que elegimos para esta exposición, que es el transporte carretero. Comenzando con el tema de transporte carretero, como decía Sussman, los componentes del sistema de transporte desde un punto de vista interno son los componentes físicos, que son la infraestructura, los vehículos, el equipo, los combustibles, el control de comunicaciones y los sistemas de ubicación. También los operadores sería otro punto, que vienen siendo trabajadores, sindicato, las funciones administrativas, la planeación estratégica, la investigación de operaciones. Y un tercer punto puede ser los planes de operación, que es calendarizar la asignación de la tripulación, distribución del flujo, patrones de conexión y lo que son los costos o nivel de servicio y plan de contingencia. Y también se establecieron otros elementos externos del sistema de transporte que a continuación va a aparecer en la siguiente figura. La siguiente imagen nos muestra los elementos externos del sistema de transporte, el cual pueden ser los siguientes: competencia, gobierno, el cliente, el público en general, tomadores de riesgos, la industria del abastecimiento y la comunidad financiera. Algo que me llama mucho la atención del sistema carretero es que, a diferencia de otros modos de transporte, es más flexible, puesto que para los empresarios tienen que construir la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio. Otra de las características importantes que se deben destacar de este tipo de este modo de transporte es que existen unidades de bajo volumen, que serían el caso de los unitarios o las camionetas de 3,5 toneladas, comparados con los de los ferrocarriles, que son dimensiones y volúmenes y capacidades mucho mayores que estos sistemas de transporte de bajo volumen, además del equipo y la mano de obra que necesitan para realizar las operaciones de carga y o descarga. Son los menos calificados, por lo tanto son de los más baratos. Otro dato importante es que los costos son variables. Este tipo de costos son altos debido a que los usuarios costean la construcción de las carreteras y el mantenimiento a través de los peajes, que son las casetas de cobro o la autopista, por decirlo así, privada. Los costos variables no solo dependen del peaje, dependen de otras circunstancias, como por ejemplo son los incrementos frecuentes realizados recientemente, por ejemplo en la gasolina y el diésel, la tenencia que se reemplazó por el refrendo en algunos casos, la verificación vehicular, entre otros costos operativos que se deben de considerar al prestar este tipo de servicios. De lo anterior, podemos decir que los costos variables se dividen en los costos durante el trayecto, que son los que ya revisamos, y los costos en la terminal, que se refieren a la recolección y entrega de la carga, al manipuleo de la misma en la plataforma, al almacenamiento, a la facturación, además de un porcentaje en el cobro total, que representan entre el 15 y 25%. Estos gastos varían cuando el peso de la carga está por debajo de los 1.500 kilos, mientras que, por ejemplo, para las cargas mayores a 3.000 kilogramos, el costo desciende debido a que la carga o la descarga son más fáciles de utilizar en el sistema de transporte. Los costos de traslado varían del 50% al 60%, obviamente del costo total. Estos costos totales disminuyen de forma proporcional al tamaño del envío. También otro ejemplo es que varían en torno a la distancia, debido a que los costos en la terminal y los costos fijos se reparten en más toneladas, kilómetro, tonelada sobre kilómetro. Hasta aquí tenemos 4 elementos del sistema de transporte carretero, que son los costos fijos y variables, el peso de la carga, la distancia del envío y la capacidad del vehículo. Pero existen relaciones entre estos elementos del sistema
Y pues, algunas de las relaciones son las siguientes. El punto número 1 es la distancia en relación al costo. Como se ha explicado, el costo total del envío disminuye al aumentar la distancia, siendo un factor que el transportista debe considerar para realizar un correcto diseño de la ruta de distribución y así poder conocer y hacer el cálculo de los costos operativos. El punto número 2 es el peso de la carga en relación al costo. Si se traslada una cantidad mayor de carga, esta unitarizada, es usual que el costo del traslado disminuya porque en la terminal es más fácil de manipular, y un claro ejemplo es si se acomodan 50 cajas emplayadas sobre una tarima estándar. Es muy fácil de manipular y mover rápidamente con un montacargas, pero a diferencia si las cajas se encuentran sueltas, se tendrá que cargar una por una, lo que llevará más tiempo de permanencia del vehículo en la terminal. Y por último, el peso de la carga en relación a la capacidad del vehículo. Aquí la explicación es la siguiente. Cuando se está armando el flete, es importante tener presente la capacidad del vehículo que se va a utilizar para el traslado, ya que si no se realiza puede tener un exceso de dimensiones al momento de cargar la unidad, y esto en algunos casos nos puede generar una multa por exceder las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación a los pesos y dimensiones en carretera. Por eso es importante utilizar un vehículo más grande o incluso segmentar la carga para consolidar con otros envíos, o utilizar un mayor número de unidades pequeñas, porque el costo total se elevará. Vamos a revisar algunas de las ventajas también del modo de transporte carretero. Uno serían los costos de embalaje, ya que en este modo de transporte se mueve casi cualquier tipo de carga y exige menor embalaje que otros modos de transporte, haciéndolo en ocasiones innecesario. Otro punto es los tiempos de documentación y aduana. La documentación requerida es sencilla cuando se trata de formularios normalizados, pero si el transportista está afiliado al sistema del carné aduanero u otro similar, no es necesario que le hagan revisión de aduana en los países adscritos a este sistema. Y también tenemos unas desventajas para este modo de transporte. Una sería la capacidad. Los tractocamiones con semirremolque o remolque no pueden competir con los otros modos de transporte debido a que tienen una capacidad mucho menor, además de que las normas explicadas anteriormente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte limitan el peso y las dimensiones de los vehículos en las carreteras. Otra de las desventajas es la regularidad. El transporte carretero sufre de demoras en las entregas debido al congestionamiento vial en las grandes ciudades, por ejemplo como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, o también las dimensiones de las carreteras, los accidentes, las capacidades y altura, y los puentes, las manifestaciones, entre otras cosas. Para terminar con este primer tema, como hemos venido mencionando, los elementos como lo son la distancia, el costo, el tamaño de los vehículos, etcétera, sumados a los atributos del transporte, contribuyen al objetivo general del sistema de transporte carretero, el cual es entregar en tiempo y forma el producto o la mercancía. De esta manera, para que se tenga un mejor panorama entre las relaciones de los elementos que caracterizan el sistema de transporte, vamos a observar la siguiente figura. Tenemos las características del producto, origen y destino, red de caminos. Tenemos diseño del subsistema de transporte carretero y por último, nivel de satisfacción del cliente. Bien, el siguiente tema es infraestructura, vehículos y equipo. Por infraestructura entendemos a todos los elementos físicos y materiales que facilitan el uso de las unidades de traslado, así como las maniobras de carga y descarga de las unidades. Teniendo esto en cuenta, la infraestructura del sistema de transporte carretero lo conforman dos partes. La primera, que son los caminos pavimentados, que son todas aquellas autopistas y carreteras libres de peaje. Y la segunda parte son los caminos no pavimentados, que son los caminos de terracería. Por otro lado, para diseñar correctamente una ruta de transporte tenemos que tomar en cuenta las siguientes relaciones sistemáticas, que son tamaño de la carga, tipo de vehículo,
En este punto tenemos que tomar en cuenta el volumen y el peso de la carga para así adecuar el vehículo que se va a utilizar. El siguiente punto es tipo de producto, tipo de vehículo. En este punto debemos revisar las características del producto que se va a transportar para así emplear el tipo de vehículo que sea el más adecuado. Es decir, no podemos transportar, por ejemplo, un líquido en una plataforma. El tercer y último punto es tipo de camino, tipo de vehículo. En este punto debemos revisar las características del camino por el que se va a circular y así encontrar el vehículo que se adecue más a dichas características. Bien, ahora hablaré sobre la clasificación de los tipos de vehículos según el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular. Esta clasificación la establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la norma NOM 012 SCT 2-1995. La clasificación es la siguiente. El primer tipo de vehículo es autobús con la letra B, camión unitario con la letra C, camión remolque con la letra CR, tractocamión articulado con las letras TS. Tractocamión doblemente articulado con las letras TSS y TSR. El guía industrial que lleva las letras GI. El semirremolque que lleva la letra S y el remolque que lleva la letra E. Para finalizar con este tema, hablaré acerca de los tipos de camiones que existen. El primer tipo es el camión abierto. Este tipo de camión se utiliza para transportar mercancías que no se deterioran con facilidad y que las condiciones externas ambientales no le afectan en lo absoluto. Este tipo de camiones es cercado en los laterales y la parte superior se cubre con lonas impermeables. El segundo tipo de camión es el camión cubierto, que como su nombre lo indica está cubierto por todos lados y su estructura usualmente es metálica. El tercer tipo de camión es el camión refrigerado o isométrico. Este tipo de camión es utilizado para transportar productos perecederos. Como su nombre lo dice, cuenta con un sistema de refrigeración, el cual lleva un regulador. En caso de ser una unidad unitaria, es decir, de un solo remolque, el control de clima o de temperatura está en la unidad de tracción o en el remolque, si es una unidad articulada. El cuarto tipo de camión es el camión tolva. Este tipo de camión se utiliza para transportar cereales o cemento a granel. Tiene una apertura lateral que permite el movimiento del producto gracias a la inclinación que tiene el camión. El siguiente tipo de camión es el camión tanque. Este tipo de camión generalmente se utiliza para transportar productos líquidos. También se utiliza para transportar químicos, petróleo y sus derivados. Por último, tenemos el camión plataforma. Este tipo de camión se utiliza para transportar madera embalada o carga en cajas. Su carga es asegurada con lazos o cadenas y generalmente se cubre con lonas impermeables en la parte superior. Empezando este tercer tema de operación y características, vamos a revisar las operaciones en transporte carretero, es decir, el cómo funciona. Pues comprende muchos porteadores privados que prestan sus servicios a una matriz, por lo tanto no pueden alquilarse separadamente, como ocurre con algunas empresas de autotransporte. A pesar de esto, muchos porteadores independientes, denominados como hombres camión, prestan con frecuencia sus servicios directamente o dependen de los corredores de fletes para la obtención de la carga. Los principales servicios que se presentan en este modo de transporte son: número 1, camión con carga completa. Este tipo de servicio se da cuando el embarcador tiene la cantidad suficiente de carga para contratar un camión completo, respetando la capacidad del vehículo. El número 2 es el camión con carga parcial. En este tipo de servicio el vehículo no se llena con la carga mencionada de un embarcador, por lo que se completa con mercancías de otros embarcadores. Usualmente este tipo de servicio se le conoce como transporte consolidado. Y por último, el sistema combinado. Este se da cuando se transportan camiones, semirremolques o camiones con semirremolques en transbordadores. A este sistema se le conoce con el nombre de autotransbordo o roll-on.
o roll-off, y para el caso en el que se transporta un semirremolque o camión en una plataforma de tren se denomina piggyback. Para la subcontratación de transporte se deben de conocer los servicios que prestan ciertas empresas de transporte de carga en el país. Algunos de los ejemplos de los servicios que ofrecen este tipo de empresas son servicios de paquetería, servicio intermodal, servicio refrigerado, servicio inbound directamente a Estados Unidos o Canadá, servicio de custodia dedicado o servicios digitales, los cuales incluyen el rastreo satelital, el rastreo en línea, la facturación por internet y de reportes digitales. Los elementos del sistema de transporte carretero que juegan un papel importante en la operación del autotransporte son tipo de carga, tipo de vehículo, tipo de servicio. Anteriormente hemos visto relaciones que existen entre los tipos de carga al mover y el tipo de vehículo o camino a utilizar, pero deberíamos tener algunas referencias sistemáticas, como por ejemplo el tipo de carga referente al tipo de servicio. El tipo del producto y la cantidad que se va a trasladar determina el tipo de servicio que se va a utilizar. Un ejemplo claro es: si se alcanza a llenar un camión completo, se deberá de contratar un servicio consolidado. Si no, se tiene que buscar una opción complementaria. Otro punto es cobertura en relación al tipo de servicio. ¿Qué quiere decir? Que el lugar a donde se quiera llevar la mercancía determina en cierta medida el tipo de servicio a utilizar. Un ejemplo es que no será el mismo tipo de servicio el trasladar dentro del país en un viaje local a ir a otro país como es Estados Unidos, Canadá, etc. Como hemos visto, la operación del transporte se encuentra sujeta a las normas establecidas por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes. Como sistema, la operación se puede ver afectada durante el tránsito de los vehículos. Esto se debe a demoras sufridas por las inspecciones en el trayecto. Las regulaciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establecen que todos los vehículos de carga que transiten en las vías de comunicación de jurisdicción federal deben cumplir con una verificación técnica, física, mecánica y deben de tener la constancia de aprobación correspondiente para la circulación en estas vías. Para el análisis de cualquier sistema de transporte debemos de tomar en cuenta una serie de factores según Sussman, que son los siguientes. Número 1, comportamiento. La gente y las organizaciones alteran el comportamiento en la utilización del transporte. Se tiene que basar en expectativas de un servicio de transporte. Por ello se tiene que ofrecer un servicio de alta calidad en la transportación para que el cliente perciba una buena calidad y pueda contratar el servicio las ocasiones que lo requiera. El número 2 es el transporte como parte de un sistema mayor. El servicio de transporte es parte de un sistema mayor en cuestión de lo económico, social y político. Es por ello que debemos de tomar en cuenta las leyes y los reglamentos, a la sociedad y al usuario principalmente como un sistema integral en la utilización del servicio. Número 3, competencia. La competencia es un factor determinante para la calidad del servicio de transporte. Entre más competencia, el costo disminuye y la calidad aumenta. En la actualidad, por la globalización, hay muchas empresas que prestan el mismo servicio, compitiendo una entre otra. Esto mejora por mucho la operación de las empresas. El ciclo vehicular como punto número 4 nos dice que es importante analizar el flujo de los vehículos en las redes de transporte. Es un elemento el análisis del sistema de transporte y qué papel juega la logística de distribución. El punto número 5 es el almacenamiento y las filas de espera. Los almacenes juegan un papel muy importante para tener stocks en las empresas. Esto delimita las filas de espera del transporte de carga. Para ello se deberán considerar horarios de recepción, de carga y descarga. El número 6 son las transferencias. La conectividad hacia otros modos de transporte o con el mismo modo permiten una flexibilidad en la manipulación de transferencias de carga. Con ello se puede medir la calidad del servicio y el costo. El número 7 son las políticas de operación, es decir, que este tipo de políticas afectan el nivel de servicio. Ejemplo, al agregar capacidad de unidades se debe de considerar la capacidad de infraestructura para el resguardo o al cambiar la tecnología de las unidades.
Se deberán apegar todos los involucrados de la operación, en algunos casos agregando algoritmos para el despacho o para el mantenimiento se deberán tener algunos especialistas. Como punto número 10 tenemos el estado de la infraestructura. Impacta en el costo de operación del vehículo. Si las condiciones del camino no son las óptimas, mayor será el costo de operación y de mantenimiento. El punto número 11 es el equilibrio entre el suministro y la demanda. La demanda puede aumentar o cambiar con las externalidades del tiempo. Se comporta de manera difícilmente la distribución de carga en estaciones del año y considerando el tipo de producto. Y por último, el punto número 12 es las medidas del desempeño. Este sistema influye en la operación y en la inversión, buscando calificar las estrategias del transporte. Como punto número 8 tenemos la capacidad. Está afectada proporcionalmente por la infraestructura, las unidades, la tecnología, la mano de obra, los factores institucionales y factores externos. El punto número 9 es la disponibilidad de información. Esta influye en la operación del sistema, en la inversión y en las elecciones del cliente. El siguiente y último tema es terminales de carga. La estructura de las terminales de carga la determinan el tipo de operaciones que se realizan, el manipuleo de la carga y el tipo de productos que se manejan. Tenemos que en un sistema de terminales de carga está compuesto por 4 elementos. El primero, que es el embarcadero. Esto se refiere a la zona de carga y descarga. Después tenemos el equipo para la manipulación de la carga. En tercer lugar, tenemos la zona de circulación. Y por último, tenemos el aparcadero. Para tener una correcta elección de nuestro sistema de terminales, tenemos relaciones sistemáticas que debemos respetar y tomar en cuenta. La primera de ellas es la relación embarcadero-tipo de vehículo. Esta relación se refiere a que debemos tomar en cuenta que si tenemos vehículos articulados, hay que tomar en cuenta el radio de giro para así ubicar el embarcadero en el área más conveniente y no obstruya la operación del vehículo. El siguiente punto a considerar es la relación tipo de vehículo-aparcadero. En este punto debemos considerar un espacio especial para que los vehículos esperen mientras se les asigna una zona específica para realizar la carga. El tercer punto es la relación tipo de vehículo, zona de circulación. En este punto, lo que debemos considerar es que la zona donde circulan los vehículos sea del tamaño, dimensión y longitud adecuada para que las maniobras de los vehículos no se vean obstruidas por ningún. Y por último, tenemos la relación tipo de producto-equipo. En este punto debemos considerar el tipo de producto que estamos manejando para así utilizar el equipo que sea más adecuado. En resumen, las terminales de carga deben tener las óptimas condiciones para recibir cargas de todo tipo. Bien, por otro lado tenemos que las terminales de carga de un envío no necesariamente están en el mismo país. Por ejemplo, podemos decir que con el Tratado de Libre Comercio, México puede enviar un vehículo desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos con el mismo vehículo sin necesidad de cambiarlo. Bien, ahora hablaré acerca de las principales rutas carreteras que tenemos en América. La red que conecta a toda América prácticamente se llama Carretera Panamericana y como lo mencioné anteriormente conecta prácticamente a todo el continente americano, excepto una pequeña área en Colombia y Panamá, la cual no ha podido ser terminada por problemas políticos. La segunda red más importante es la de América del Norte. Con la apertura del Tratado de Libre Comercio, se puede hacer envío de productos desde México hacia Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y por último, tenemos la red de carreteras de América del Sur, que conecta a los países de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El acceso a esta esta red carretera para México es más viable por vía marítima.
pero por otro lado no es una opción como tan viable para otros países porque no pueden pasar cargas de gran dimensión y la documentación que se requiere para esta red para pasar es bastante compleja. Como conclusión, me gustaría agregar que el modo de transporte terrestre, específicamente el transporte carretero o por carretera, pues es un modo de los más utilizados hoy en día, principalmente en países de Latinoamérica. Existen medios de transporte de diferentes tamaños y velocidades. Cada día se amplían las vías de este modo y se interconectan con lugares de difícil acceso. Esto hace que cada vez exista mayor comunicación, además y gracias a su evolución tecnológica que posee y que va en crecimiento continuo. Las ventajas del transporte carretero son el costo relativamente accesible a diferencia de otros modos de transporte. Ejemplo, la disponibilidad, la conveniencia, la accesibilidad y la regularidad también son ventajas de este modo de transporte. Se utiliza principalmente para viajes cortos. Una vez que se construye una red carretera, se tiene la opción de la flexibilidad de la que hablábamos de las rutas. Una de las desventajas o las posibles desventajas son que este modo de transporte, el costo de mantenimiento de las vías, de las carreteras, etcétera, tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de carga que se puede transportar, así como a las limitaciones técnicas de los medios de transporte utilizados y a las regulaciones gubernamentales. También se sufre de demoras en los tiempos de viajes ocasionados por accidentes, congestiones viales, el clima, etcétera.